Le das tu amor al campo, poniendo la semilla. En Radio Diferencia presentamos La Agricultura en Resistencia, un programa basado en las necesidades de abrir un espacio más amplio a la agricultura familiar campesina, que ha sido por años muy poco visibilizada y menoscabada con políticas públicas centralizadas. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Hola, hola a todos. Nuestro primer programa, La Agricultura en Resistencia, desde la comuna de Payaco, aquí por la Radio Diferencia. También saludarle a todos y a todas los auditores que nos están escuchando hoy día. Un proceso histórico, volver a hablar de temas tan importantes con un invitado especial que tenemos acá, don Jovino Soarzo Saavedra. Buenas tardes, don Jovino, ¿cómo está usted? Hola Evita, buenas tardes también a los auditores de Radio Diferencia. Un gustoso de estar por estos lados, por lo menos por un medio de comunicación en donde se pueda conversar temas relacionados con el quehacer de nuestra agricultura, específicamente con los pequeños agricultores o micro pequeños agricultores, o como los denominen, agricultores familiares campesinos. Hemos pasado por un sinnúmero de cosas en el cual hemos tenido un montón de apodos o nombres. ¿Ya? Así es, pues don Jovino, yo un gusto saludarle. Sé que es un tremendo dirigente social campesino que ha trabajado mucho el tema de lo que es la agricultura familiar campesina y tantos nombres que nos han dado. Pero creo que hoy día vamos a avanzar en temas y queremos conocer cómo fue el proceso de la reforma agraria en los años 1962 a 1973, que ustedes saben que hubo a una cantidad de agricultores que les entregaron tierra, que hoy día cada vez han ido más arrinconándose. Pero me gustaría que usted nos respondiera cómo fue ese proceso, qué impulsó la reforma agraria. Ya, ahí hay que empezar a hacer un poco de historia, que aquí siempre la reforma agraria se ha basado en que la época de Eduardo Frei Montalva, con Rafael Moreno a la cabeza, ¿no es cierto? En la época de Salvador Allende, con Jacques Chol también a la cabeza de la Corporación de la Reforma Agraria, más conocida como CORA. Pero los orígenes no están ahí de lo que es el planteamiento de la reforma agraria. Nosotros tenemos que comenzar como a descender o a escarminar hacia nuestro pasado, y nos encontramos con el gobierno de Don Tinto, ¿cierto? De Don Pedro Aguirre Cerda, ¿Ya? por allá por el año 30 y algo, realmente no me recuerdo bien ahí, pero siempre he visto esa parte. En la época que el Estado chileno comienza, a través del gobierno de Don Pedro Aguirre Cerda, un gobierno radical, comienza a esta explosión de la industrialización del país. Ya. Y también ahí se ve de que antiguamente, como nuestro país era dominado por los terratenientes, o sea que los grandes latifundistas de Chile eran los que dominaban el poder económico, y los que también dominaban el poder, la élite política de esos años, eran los patrones de fundos. Claro, por ejemplo, la jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista que hubo en ese tiempo, ¿cierto? Claro, es que en el fondo todo esto nace desde que los empresarios agrícolas de esos años y atrás en adelante comienzan a dominar el país en el tema político. Entonces de ahí se ve de que después los patrones, ¿no es cierto?, llevan el voto, los votos donde los inquilinos hacían votar, eso cuando pudieron votar los pobres, ¿ya? Pero antiguamente votaba solamente el de cierta clase social. Ahora que votamos los irachetos también, ahora no hace mucho tiempo atrás, por pocos años más atrás nomás. Pero de ahí nace el tema de la reforma agraria, o sea, con esa idea. Y en este gobierno se le da un pequeño impulso, pero se le da un plus, pero se deja de lado.
lo deja de lado el gobierno de Don Tinto, ¿no es cierto? Ya, Esto de Don Pedro Aguirre Cerda, que era un profesor, entre paréntesis. ¿Ya? ya, Esto, y de ahí se le da prioridad solamente a la industrialización de donde se requería más gente para trabajar, y comienza una parte de la masiva emigración rural hacia las ciudades. ¿Ya? ya, Posteriormente a eso ya viene en el gobierno de Jorge Alessandri, ya, el último periodo de Alessandri. Se crea en el año 1962, más o menos, que era lo que ya. tú hacías referencia, ¿no es cierto? Ahí en el tema. Se crea la reforma agraria, la ley 19 y algo por ahí, lo tenía anotado el número de la ley, ¿ya? ya, Y esa es la ley 15.020, la 15.020. Esa ley que nace ahí en el gobierno de Jorge Alessandri, en donde ya comienza a verse el tema de la aparcelaciones inicial. ¿Ya? ya. Y también en 1962 da inicios también la Iglesia Católica a través de la entrega de alrededor de 5 predios que tenían ellos Ya. en la zona central. Y dentro de esos también vienen, no sé si tú o nuestros auditores también tienen que captar los huertos de Lipingüe. ¿Ya? Ah, Los ya. huertos de Lipingüe son entrega de la Iglesia Católica de esos funditos que tenían en esos años. ¿Ya? Ya. Y también el caso de Remehue, acá donde está. ¿La todo lo línea que, Remehue? no, al frente, donde Al está el frente. Instituto de Educación Rural. Ya. Ya todo lo que es Instituto de Educación Rural, el IER, a través del Curita Larraín, ¿no es cierto?, después de Raúl Silva Enrique, hacen entrega a eso en la época del año 62. Hacen entrega a eso, y de ahí parte como Ya. la idea de reformar la cosa. Ahora, ¿por qué se hace esta, perdón, ¿por qué se hace esta reforma? Porque resulta que los predios de los latifundistas eran terribles, pues, tremendas extensiones, unas extensiones grandísimas. Pero la producción agrícola del país no estaba cimentada, o sea, no había una buena producción agrícola en Chile. Claro, porque en esos años Chile entra en una crisis profunda de tema de alimentación, Sí, ¿cierto? porque ahí Chile Ya. entra a importar la alimentación al Claro. país, ¿no es cierto? Y de ahí los gobiernos comienzan a ver de que es importante parcelar, ¿no es cierto?, y entregarle las tierras al campesinado, específicamente a los inquilinos. Inquilino. El inquilino es el que entra a tallar eso con el tema de la entrega. Pero ¿por dónde va la entrega de esto? A través de asentamientos. Ya. Y ahí comienzan el tema de los ¿De las asentamientos. expropiaciones? Claro, ya comienzan las expropiaciones en el gobierno de Frei Montalva, Ya. derechamente. ¿Ya? Pero las anteriores eran entregas, unas compras que se hacían, las que se hicieron en el gobierno de Alessandri, Ya. fueron compras como acordadas para entregárselas a parceleros. Ya. ¿Ya? Y esas compras acordadas, bueno, todas rigen ahí de que eran canceladas con platita en efectivo hasta el 10%, o sea, el Estado le pagaba plata en efectivo hasta el 10% del valor comercial, no era, Ya. ¿ya? Sino que era el valor fiscal. Ah, ¿Ya? Pero ahí habían truculenteos y la cosa subía un poco más arriba y el dueño de fondo no recibía una miseria, sino que recibía buena plata, pero de ahí se pagaba el resto en bonos a plazo, a cierta cantidad de años, plazo se estaban pagando los bonos ahí en la parte de la entrega de los recursos. Pero posteriormente a eso ya viene lo mismo de Allende, o sea, no de Allende, sino que de Alessandri, viene con la ley igual de reforma agraria, donde se crea la ley ya. Y ahí esa es la ley Es 16.625. 625. Pero esa ley, la 16.625 que tú me hablas, Ya. esa ya es distinta. La ley 16.625 es la que hace la Sindicalización ¿ya? La creación de los sindicatos del campesino. campesinos. ¿Ya? Claro. Y esos sindicatos y las cooperativas se crean a través de esta ley, que es creada por el gobierno de Frei Montalva,
pero indistintamente la ley 16.640 es que la que modifica, o sea, crean la ley 16.640 Ya, en modificando la ley de Alessandri, que era la ley 15.020. ya. Entonces ahí se transforma, se hace la modificación a esta ley y se le da otro plus a la expropiación de los terrenos, De los terrenos. y la cual estaba basada en ciertos límites, la parte productiva, cuánto Claro. producían, y si no producían eso, se expropiaban. Ya. Y hasta cierto límite también de cantidad de hectáreas de riego básico, que hay un tema que la mayoría de los agricultores no entiende bien. Pues. Sí, Claro, po. a cuánto equivale su terreno que tiene 10 hectáreas en esta zona, a cuántas hectáreas de riego básico, un ejemplo. ¿No? Claro. No sé cómo estará de acuerdo a la clasificación de suelo, se da el tema de los riegos básicos. Los riegos básicos están como escalonados allá en el secano de Borde costero. Exacto. Ahí está más o menos todo eso, de ahí se sacó una hectárea de riego básico por una hectárea de riego básico, ahí. Ya. Pero de ahí hacia afuera ya hay que entrar a clasificación de Ya. suelo. Don Jovino, con el tiempo, ¿qué pasa con el tema de la reforma agraria? Porque nosotros hemos visto y hemos trabajado en los temas, vemos que fue una reforma agraria inconclusa. ¿Usted me podría decir por qué fue inconclusa la reforma agraria? Es que hay que entrar a analizar varias cosas. O sea, hay que entrar a analizar el tema de las organizaciones, cuando se da el inicio de toda esta cosa, y se concluye ya, porque si hablamos de la inconclusión inmediata nos vamos a quedar sin tema. porque No sé si todavía tenemos algo. vamos a quedar hasta ahí nomás. Entonces no vamos a quedar... No, pero sí, no irse por las ramas, sino que como idea, la reforma agraria cuando nace con buenas ideas. Pues, Claro, pues. una idea pero buenísima. Pero con el transcurso de los años ya va a crecer. Yo quisiera quedarme un poco más entre el gobierno de Frei Montalva y Salvador Allende. ¿No es cierto? Esto, como dice un amigo mío bien de años que yo respeto harto, como dice don Jorge Lavandero, Frei Montalva, no el otro. ¿Ya? Siempre como que regañan contra el otro, no sé por qué. Entonces, ya, y entonces ahí se produjo ya este avance de la agricultura en términos a los asentamientos y en tener personas asentadas ya organizadas. El tema era organizarlo, porque anteriormente era más individualista. Entonces era te entregaban a ti todo lo que está su terreno, nosotros, y arréglatelas como puedas. Entonces eso fue lo que diferenció la época de Frei y la época de Allende. Entonces esas son... Y ya, posteriormente que vino la contrarreforma, que ahí vamos a entrar en otro tema después. Es que por eso le preguntaba el tema de la reforma agraria. Dividirlo en varias partes. O sea, sí, es que esta conversación es para largo. Partimos con el gobierno de Don Tinto, ¿no es cierto?, del profesor, ¿no es cierto? Y después seguimos con Alessandri, llegamos a Frei Montalva, Salvador Allende, y después nos vamos con el innombrable, porque este caballero, aparte de otras cosas, hizo muchas cosas, pero en contra del campesinado en esa parte. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando ya se organiza esta cuestión de las organizaciones sindicales al interior de los asentamientos, o cooperativas que se formaban, aquí hay casos específicos bien claros, como el asentamiento Arcoíris, que era como el prototipo que tenían los asentados. Ya. Así según se recuerda ahí, no sé si... Y qué bueno que nombran los sectores, porque de todas maneras hay mucha gente que no cree que es asentado. Claro. Esas tierras las entregó el Estado. O sea, no las compraron. No las compraron así, algunos que dicen algunos se olvidan que son asentados. Sí. Entonces, por sus pasados lo fueron, porque si no tendrían la tierra tampoco. Y eso es bueno también porque va creando lazos y ojalá no muera nunca el campesino con su tierra, o sea, que la tierra entre a desaparecer
Y ahí vamos a entrar a un temita que luego me gustaría tocarlo, ojalá no se me olvide, porque el Alzheimer está latente en esta cantidad de años que tengo. Sí. Entonces, que el tema de las parcelizaciones que se están dando con el tema de la herencia. Ya, mire, por Entonces, ese esa tema parte- yo le quiero consultar también. Hoy día vemos que los campesinos están cada vez más arrinconados, más envejecidos. Sabemos que nuestros adultos mayores, nuestros padres, tuvieron hartos hijos, entonces fueron aparcelando. Hoy día los que tenemos hijos que quieren trabajar en el campo, ya no hay tierra para nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que se debería impulsar para poder volver a que nuestros jóvenes accedan a las tierras? ¿Qué es lo que haría usted como dirigente campesino? ¿En qué alguna política pública, dentro de la Constitución, cómo se podría ir analizando que podrían de alguna forma estos jóvenes poder acceder a las tierras? Fíjate que dentro de todo esto, yo he escuchado harto. Vamos a entrar en otro tema pequeño, y de ahí vamos a entrar de lleno en el tema de lo que me comentaba o me pregunta. Yo el tema de la Constitución, o sea, los constituyentes que hay ahora, tengo harta esperanza en ellos, aparte de la contrapropaganda que le tienen por otros medios, ¿no es cierto?, de hacerla fracasar. A los que elegimos ahí, no nos olvidemos que el 80% de los que elegimos a los constituyentes son los que no quisimos nada con los demás, con los mixtos ni nada, ¿cierto? Quisimos que el pueblo haga la nueva constitución. Ese es como un avisito que estoy pasando yo por el tema de Sí, que no nos olvidemos de que el 80% de los votantes para el apruebo y el rechazo no quiere nada con los partidos políticos, así de que ellos hayan formado la mitad, haber constituido el Congreso, Claro. ¿cierto?, el 50%, y el otro 50% sea constituyente elegido por el pueblo. Los elegimos todos. ¿Ya? Así pues. Y ahí salieron también algunos elegidos del rechazo que no sé por qué están ahí, pero es parte, Pero parte de nuestra idiosincrasia. Democracia. Yo digo más, idiosincrasia. Entonces, yo creo que ahí ya hay que tener fe en que esta guasa van a salir ciertas modificaciones. Y ahí está la función de los dirigentes. Los dirigentes sociales campesinos, ya sea de pronto hasta las juntas de vecinos, que las juntas de vecinos son territoriales pero no son funcionales, pero también tienen ciertas injerencias donde los han dividido tanto a través de los COSOF y todas esas majamamas de cosas que no le dan ningún poder a las organizaciones, sino que al contrario las dividen. Consultivo. Claro, al contrario que las dividen porque se pelean por estar en los COSOF, ¿no es cierto? Entonces no hay fuerza en las organizaciones territoriales. Entonces, Claro. lo que sí tiene un poco más fuerza son las organizaciones reivindicativas y las funcionales. Claro, porque estas son estrategias de gobierno también por Es ahí lógica, separando a la pues, gente y no pueda la pues gente... esto ir- nació a fines por eso es que hay un amigo mío que no lo quiere nombrar, a fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, ¿no es cierto? Y ella en el gobierno de Ricardo Lagos, donde le dieron a las organizaciones sociales con el hacha para derribarlas y dejarlas obsoletas. O sea, Claro. tratando de que todos los partidos políticos se apoderaran de una alita de cada organización, donde reventaron las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales o las asociaciones gremiales también. Pues fue así, hay la gama de confederaciones o de federaciones que hay a nivel nacional, como Campo, COP, que tienen las cooperativas, ¿no es cierto? La Nehuen, la Voz del Campo, la Triunfo, la Libertad. Hay un sinnúmero, siempre han existido, Sí. pero al contrario de eso, los Anamuri también me había Las olvidado. Anamuri. ¿Ya? Entonces, siempre han existido, pero el tema está en que los van dividiendo. Sí. Los van dividiendo y no han sido capaces de complementarse en algunos casos, pero donde tienen que andar torciendo la nariz a través del movimiento unitario campesino, que es el MUSESH, ¿no es cierto? Esa es como una pero las organizaciones no han tenido la fortaleza y la fuerza y la firmeza que tuvieron antes. Y Claro. eso por el divisionismo, nada Sí, más que por eso. ¿Pero usted cree que existe alguna posibilidad de que puedan acceder a tierra a los jóvenes? Yo creo que depende de cómo se dé esto y depende de la voluntad política de cada gobierno.
En esta cosa no ha habido voluntad política desde ningún gobierno, desde que partió la concertación hacia arriba de los gobiernos democráticos, pasando por todos los gobiernos que han pasado hasta el día de hoy de este otro año que está de presidente, ¿cierto? Entonces, pero menos detrás de Augusto José Ramón para menos. Entonces, fíjate que habían luces de algo en la época en que cambiaron a un ministro de Agricultura que tenía el gobierno de Frei Rustagle, y lo cambiaron por un Carlos Blainis, que era un economista, donde ahí recién ya mataron el campesinado con ponerle un economista que miraba números, no miraba un tema cultural, no, es un padre cultural que es humano. Entonces ahí ya, en esa parte, ese antiguo ministro dio luces de que se podía hacer algo. O sea, las organizaciones tratamos de ver de que era el impulso nosotros que teníamos, de que las organizaciones no pedían, Ya, así, o sea, pedíamos claro. de que el Estado, en varios plenarios que se hicieron por allá por Santiago, por varios lados, inclusive hasta aquí en el edificio de la Colón también, donde una vez traté de cabeza dura un ministro, lo mismo quiso hacer Galilea, le dijeron que sea ministro. Entonces, de ahí se va planteando la idea de que cuando tú como papá, mamá, ¿no es cierto?, dejas la herencia y los hermanos lo único que quieren hacer picadillo el terreno y venderlo, y ya se transforma en puros retacitos de media hectárea. Claro, pues. ¿Ya? Inclusive hay terrenos que de acuerdo a la ley no dan para subdivisión, porque de repente son 2 hectáreas, son 6 hermanos. Entonces no alcanza para subdividir, entonces se ponen de acuerdo y venden. Y después viene otro, pero en cambio ahí hay un hermano que quiere quedarse o 2 hermanos que quieren quedarse. Y ahí es donde se solicita, se pide la plata, se piden recursos para que el Estado compre, ¿no es cierto? Claro. O sea, te pase la plata, tú compras y pagan una determinada cantidad de años plazo, esa plata la restituye. Esa es la idea, pero nadie ha tenido esa voluntad de hacerlo. Y claro, porque eso es lo que queremos ir Ni siquiera han impulsando. prometido. Eso sí quiere ir impulsando. Por eso se llama la agricultura en resistencia este programa, porque no queremos que los campesinos y campesinas desaparezcan. Queremos que nuestra agricultura siga potenciándose, siga avanzando, se siga construyendo y se siga construyendo desde las bases del campesinado. Para nosotros es súper importante de que esto se vuelva a revivir y que la gente del campo se vuelva a encantar, que nuestros jóvenes vuelvan al campo de nuevo. Tenemos tantos jóvenes que nos ha tocado la puerta y que nos han dicho, chuta, me gustaría volver al campo, pero no tengo tierra, mi viejo ya no tiene tierra o le queda muy poco. Entonces, a base de esto, por eso empezamos hoy día el programa con el tema de cómo fue la reforma agraria, para ir viendo qué es lo que podemos hacer para ayudar a los jóvenes y a las jóvenes también del campo y de las comunidades indígenas, que a veces ni siquiera están en comunidades, son campesinos que viven solos en sus lugares y finalmente terminan quedando sin tierra también y quieren volver a trabajar el campo. Así que por eso, Jovino, yo creo que ha sido un tema súper importante y creo que las políticas deben avanzar y se deben construir, ¿no?, desde las bases para poder potenciar todos estos temas tan importantes para la agricultura familiar campesina. ¿Cómo la ve usted de aquí hacia, no sé, 10 años? 10 años más, no tengo idea si estaré vivo o no, pero igual, yo creo que el futuro del campesinado está marcado desde hace muchos años atrás, de cuando ya empezaron a verlo como una cosa que no vale la pena, así de simple. ¿Ya? Yo me recuerdo que hace años atrás, cuando se hablaba de la reconversión campesina, y lo han cumplido, se han frenado un montón de cosas de ayuda, y no hay una política, en este instante no hay una política agraria orientada hacia el sector pequeño, al pequeño agricultor o al agricultor familiar campesino. No hay una política, hay solamente medidas de parche, medidas que están ahí subsanadas por un Prodesal que partió con una idea y terminó con otra, ¿no es cierto?
Ahora Puro subsidiario nomás, puro tema exacto, subsidiario. pero una política de fondo de dónde llevemos hacia adelante al agricultor familiar, no hay, ni siquiera los candidatos a diputados, senadores se han acordado de eso, porque el voto no está mucho en el campesino, porque hay pocos campesinos. Si tú eres comerciante, vas a ir al segmento que tiene mayor posibilidad, que el que tiene, que hay más población, ¿no es cierto? No hay, el campesino, por eso es que lo van dejando como de lado, pero sí para el discurso están. Estamos ahí en el discurso, el tema es como cuando entramos al tema indígena, ¿no es cierto? Tampoco hay temas de fondo, tampoco cuando se habla de una cosa, todos andan por encimitas, por las ramas, sean de izquierda, de derecha, de centro, del lado que sea, todos se tiran la pelota, pues ese es el tema. Y claro. Y en campesinado lo mismo. Yo creo que la organización es la función, el futuro del campesinado está en organizarse, porque si no se organiza el campesinado, si está viviendo así de que de repente el técnico de cierta cuestión lo hace irse para un lado, el otro para el otro, no, si los otros son, esos caballeros son trabajadores, le trabajan a programas del Estado, Claro. no son omnipotentes, el campesino lo ve siempre así como el gran señor gran que señor. viene a mi Claro, casa, claro, ¿no? y le van a sacar la firma a veces porque es flojo, pues. No le hace la pega. Entonces, ese también tiene que por ahí ver todos esos temas. Pero si el campesino no se organiza, si no participa en las organizaciones, y si no son capaces las organizaciones de aglutinarse a mayor escala, tengámoslo por seguro de que nos van a pasar la máquina de nuevo. Así es, pues, don Jovino, agradecerle en honor al tiempo, ya estamos Uy, se nos en pasó la la hora, hora. se nos pasó Quedan la hora 12 súper segundos. rápido. Espero que le haya gustado, agradecerle también que pueda No, venir a gracias. venir al programa y podamos ir construyendo lo que es el campesinado. Como dice don Jovino, pues hay que agruparse, hay que reunirse, tenemos que levantar la voz. Somos la masa súper importante en América Latina, en el mundo entero. Somos quienes alimentamos los pueblos del campo a la ciudad. Exacto. Y hoy día estoy sentada acá, soy dirigente social como muchos, y sacando la voz adelante por todos y todas ustedes. Queremos avanzar, queremos construir desde las bases para que ustedes puedan seguir potenciando lo que hacen y le valoren el trabajo, lo que es el campesinado, porque ese es mi trabajo, trabajar con ustedes, trabajar con la gente de la sociedad civil en generalizada, que es importante también que ellos también nos digan lo que necesitan de nosotros los agricultores, pero para eso creo que hay encuentros que hay que hacer y cómo podemos ir avanzando. Y cómo podemos ir avanzando en este programa también ustedes lo tienen que decirlo, invitar, hablar, decir temas importantes en el Facebook también, de qué temas importantes son para ustedes, los campesinos y campesinas de la comuna de Payaco. Así que les abrazo a cada uno de ustedes, pasen una feliz fiesta patria y muchas gracias por habernos escuchado hoy día. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla. Hemos presentado La Agricultura en Resistencia, un programa basado en las necesidades de abrir un espacio más amplio a la agricultura familiar campesina que ha sido por años muy poco visibilizada y menoscabada con políticas públicas centralizadas. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar